La carretera se extendía infinitamente delante de mí, un camino de asfalto que se perdía en el horizonte. En el desierto de Sonora, los días son abrasadores y las noches frías como el acero. Soy trailero de toda la vida, acostumbrado a las horas interminables al volante, al paisaje cambiante y a la soledad de la cabina. Esa noche me dirigí a Hermosillo con un cargamento de electrodomésticos, disfrutando de solo el silencio que el desierto puede ofrecer. Las estrellas brillaban intensamente sobre mi cabeza, acompañadas de una luna en cuarto creciente que iluminaba la desolada carretera. Mis pensamientos vagaban entre mi familia, el camión y el trayecto que tenía por delante. Pero esos pensamientos pronto serían interrumpidos. El camión comenzó a toser y a dar tirones de repente. Las luces del tablero parpadearon y todo se apagó. Unos segundos más tarde, me encontré detenido en medio de la nada, con la única compañía de la luna y las estrellas. Debe ser un cortocircuito, pensé, intentando no ceder al pánico inicial. Salí a revisar el motor, pero no parecía haber nada fuera de lugar. Intenté encender el radio para pedir ayuda, pero la electricidad había muerto. Ni siquiera las luces de emergencia funcionaban. Estaba solo, atrapado en medio del vasto desierto, con la inmensidad y el silencio como únicos testigos. Mientras el tiempo pasaba se me cruzaron varias ideas. ¿Debería esperar hasta el amanecer confiando en que algún otro vehículo pasara por allí? ¿O debería aventurarme en el desierto buscando algún refugio o señal de civilización? El frío nocturno del desierto empezó a penetrar mis huesos y con él un sentimiento de vulnerabilidad. Finalmente, decidí que no podía quedarme esperando. Armado con una linterna, una botella de agua y mi determinación, comencé a caminar por la carretera. Sin embargo, pronto noté algo inusual. Las sombras proyectadas por la luz de la luna parecían moverse, casi como si estuvieran vivas. Pensé que era un producto del cansancio y el miedo, pero a medida que avanzaba, las sombras se volvían más definidas y amenazadoras. Algo me decía que no estaba solo, que algo más estaba presente en ese desierto y no era amigable. Por un momento traté de racionalizar el miedo, diciéndome a mí mismo que era un producto del agotamiento y la ansiedad. Sin embargo, no podía evitar sentir que era observado, seguido incluso. Las sombras que se movían al borde de mi visión se estiraban y retorcían de formas incomprensibles, como si estuvieran tratando de alcanzarme, de envolverme. Cada vez que giraba la linterna hacia ellas se desvanecían, solo para reaparecer un poco más adelante, siempre en mi periferia. Una sensación de pavor se apoderó de mí y empecé a recordar historias antiguas que había escuchado de los ancianos del pueblo. Hablaban de las sombras del desierto, espíritus vengativos que cazaban a aquellos que se aventuraban solos por las noches. Traté de sacudirme esos pensamientos y me concentré en caminar más rápido. El sonido de mis pasos en el suelo arenoso parecía resonar por todo el desierto, y el aire estaba lleno de un silencio opresivo, solo roto ocasionalmente por el siseo del viento o el lejano aullido de un coyote. A lo lejos, divisé una pequeña elevación, tal vez una duna o un montículo. Decidí encaminarme hacia allí, con la esperanza de obtener una mejor vista de mi entorno y quizás encontrar algún signo de civilización. Sin embargo, a medida que me acercaba, las sombras parecían volverse más audaces, acercándose más y más a mí. En mi mente comencé a reprocharme el no haberme quedado en el camión, por no haber escuchado esas historias con más atención, pero sabía que ya no podía dar marcha atrás. Tenía que seguir adelante y encontrar una salida de esta situación antes de que las sombras lograran alcanzarme. La luna, ahora más brillante y alta en el cielo, parecía burlarse de mí con su fría luminosidad, iluminando un escenario donde yo era la presa y las sombras las cazadoras.
Con un renovado sentido de urgencia escalé la elevación, esperando encontrar respuestas o al menos un refugio temporal de las achasantes sombras. Sin embargo, lo que encontré en la cima me dejó sin aliento y lleno de un terror aún más profundo. Al llegar a la cima de la elevación descubrí un antiguo campamento abandonado, evidencia de un fuego extinto, una tienda desgarrada y algunos utensilios esparcidos alrededor. Pero lo más perturbador era la serie de marcas en la arena que parecían indicar que algo había sido arrastrado, o alguien. En el centro del campamento había un diario parcialmente enterrado en la arena. Lo recogí y las primeras páginas parecían ser registros inocuos de un viajero que quería cruzar el desierto. Pero a medida que avanzaba el diario, el tono de las entradas se volvía más urgente y temeroso. Día 13. Las sombras me siguen. No sé qué son, pero parecen estar jugando conmigo. A veces se mueven rápidamente, otras veces se deslizan lentamente. No me dejan descansar. Día 15. No puedo dormir. Las veo incluso con mis ojos cerrados. Intenté encender un fuego para mantenerlas alejadas, pero solo pareció atraerlas más. Día 17. Estoy atrapado. No puedo moverme. Las sombras me tienen. ¡Ayuda! Esta última entrada estaba escrita con una letra temblorosa y manchada de tinta que parecía lágrimas. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. No solo estaba siendo cazados por estas sombras, sino que no era el primero en enfrentar tal destino. Decidí que era más seguro quedarme en el campamento durante un rato. Tal vez las sombras se dispersarían en el amanecer. Usando lo que me quedaba de la tienda, improvisé un refugio y encendí un pequeño fuego, con la esperanza de que las llamas mantuvieran a raya las sombras. Pero mientras la noche avanzaba, la situación empeoró. Las sombras comenzaron a rodear el campamento, moviéndose en un baile macabro, como si estuvieran celebrando. Podía escuchar susurros, voces distantes que parecían hablar en un lenguaje antiguo y olvidado. Las llamas del fuego parecían retorcerse y luchar contra una fuerza invisible. Desesperado, recordé una vieja canción que mi abuela solía cantar, una oración al espíritu del desierto para pedir protección. Con la esperanza de que pudiera ayudar, comencé a cantarla en voz alta, dejando que las palabras llenaran el aire, enfrentándose a las sombras. Poco a poco las sombras comenzaron a retroceder. Parecían desconcertadas, quizás un poco temerosas de la antigua melodía. Aprovechando esta oportunidad, tomé mi linterna y la botella de agua y me alejé lo más rápido posible del campamento. Con la primera luz del día, el desierto de Sonora se transformó. Lo que en la noche era un paisaje sereno bañado por la luz de la luna, ahora se convertía en un escenario de contrastes intensos. Las montañas, las dunas y los cactus proyectaban sombras alargadas y afiladas que se deslizaban por la tierra como serpientes. Y yo, en el centro de este escenario, era la presa. El alba con su luz dorada no era mi salvación, sino mi condena. Las sombras no solo eran más numerosas, sino también más densas y oscilantes. Podía sentir su hambre, su deseo. Querían arrastrarme bajo la tierra a la oscuridad de la que surgieron. Mi respiración se aceleró y mi corazón latía con fuerza contra mi pecho. Cada vez que daba un paso, una sombra intentaba enroscarse alrededor de mi pie tratando de detenerme. Miré a mi alrededor buscando una salida, un lugar donde el sol brillara con tal intensidad que las sombras no pudieran existir. En la distancia vi un antiguo árbol solitario, probablemente un saguaro centenario que se destacaba contra el horizonte. Parecía un lugar único donde el sol que lo golpeaba directamente creaba un halo de luz alrededor. Con determinación me dirigí hacia él, esquivando las sombras que ahora se retorcían y chillaban con frustración. Al llegar al saguaro sentí un breve respiro. El halo de luz que lo rodeaba parecía mantener a las sombras a raya. Apoyándome contra el árbol, traté de recuperar el aliento y pensar en mi siguiente movimiento. Mirando a mi alrededor me di cuenta de algo aún más perturbador.
Las sombras parecían comunicarse entre sí, moviéndose en patrones que sugerían inteligencia y propósito. De repente, un pensamiento aterrador cruzó mi mente. Las sombras no solo estaban cazando por instinto, estaban organizadas, coordinadas, estaban planeando. Las horas pasaban lentamente y el sol ascendía en el cielo. Pero en lugar de disiparse, las sombras comenzaron a converger en mi refugio, haciéndose más densas y oscuras. Comenzaron a formar una especie de pared alrededor del saguaro, y me di cuenta de que estaban intentando bloquear el sol, esperando que eventualmente desapareciera, dejándome vulnerable. El calor del día se volvió insoportable y mi suministro de agua estaba casi agotado. El tiempo jugaba en favor de las sombras, pero no podía quedarme allí esperando a que el sol se pusiese. Tenía que encontrar una manera de escapar, y rápido. Con determinación ideé un plan desesperado. Usando un trozo de espejo que encontré en uno de mis bolsillos, pensé en usarlo para reflejar y concentrar la luz del sol, intentando crear un camino luminoso a través del mar de sombras. Con cuidado sostuve el espejo, apuntando directamente al sol y proyectando un rayo de luz hacia el suelo. Para mi sorpresa y alivio, las sombras retrocedieron ante el intenso brillo. Con el espejo como mi espada de luz, comencé a avanzar lentamente, cortando un camino a través de las sombras. El sol alcanzó su cenit, y por unos preciosos minutos el desierto de Sonora se encontró sin sombras. Fue en ese breve instante que vi mi oportunidad. A lo lejos, como un espejismo, se dibujaba la silueta de un pequeño pueblo. Esa era mi única esperanza. Sin perder un segundo, comencé a correr como nunca antes lo había hecho, con el ardiente calor del sol golpeándome directamente desde arriba. El suelo abrasador quemaba a través de mis zapatos y cada respiración era una lucha, pero el miedo y la determinación me impulsaban a seguir adelante. Las sombras, en un estado de confusión temporal, parecían ser incapaces de formarse adecuadamente bajo el sol intenso del mediodía. Sin embargo, a medida que el tiempo avanzaba, la posición del sol comenzó a cambiar lentamente y con ello, el inminente regreso de las sombras volvió a aparecer. Podía sentir cómo poco a poco comenzaban a estirarse nuevamente tratando de alcanzarme. Mirando atrás, una ola oscura parecía emerger de la tierra siguiendo mis pasos. Actuando por instinto, me lancé al suelo justo cuando el sol comenzó a moverse del cenit. La tierra caliente abrazaba mi piel y el dolor era casi insoportable, pero entendía que era mi única opción. Arrastrándome boca abajo, evitaba proyectar una sombra que pudiera ser capturada por esas entidades oscilantes. El roce contra el suelo ardiente dejó marcas profundas en mi rostro y manos, pero con cada centímetro que avanzaba, el pueblo se acercaba poco más. Los minutos parecían horas y el dolor se mezclaba con el miedo en una tortura interminable. Finalmente, con la piel chamuscada y las ropas desgarradas, llegué al borde del pueblo. El suelo se convirtió en un pavimento fresco y familiar, y las sombras que me habían perseguido parecían rehuir de los límites de esta civilización. Exhausto y al borde del colapso, me desplomé en la plaza principal. Los lugareños se acercaron rápidamente, susurrando entre ellos ante el inusual espectáculo. Algunos trajeron agua, otros me ofrecieron sombra, pero todos tenían una mirada profunda de preocupación en sus ojos. Aunque nunca les conté la verdadera naturaleza de mi travesía por el desierto, las quemaduras en mi piel y el terror en mis ojos hablaban por sí solos. En los días que siguieron me recuperé lentamente bajo el cuidado de los amables residentes del pueblo. Sin embargo, las cicatrices, tanto físicas como mentales, permanecerían conmigo para siempre. Con el tiempo, el miedo y la paranoia disminuyeron, pero nunca desaparecieron por completo. Las sombras, aunque ya no eran una amenaza, todavía evocaban